Bien, vamos ahí al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer juntos el versículo 21, ahí es donde estamos. Voy a mencionar, ya que algunos de ustedes no han estado durante esta serie, voy a mencionar algunos datos importantes acerca de este libro. Este libro lo escribió nada más y nada menos que un hermano de Jesús. Un hermano menor. Jesús es el mayor, él fue el que nació primero, y Jesús tuvo otros hermanos, y uno de sus hermanos se llama Jacobo. Jacobo se traduce del griego al latín como Santiago. Ese es el nombre con el que conocemos a Santiago, pero su nombre en hebreo, que es como con el que se le ubica en otros pasajes de la Biblia, es precisamente Jacobo. Él es el hermano menor y es muy interesante el libro porque este libro es un libro escrito por el hermano de Jesús con quien él vivió. Por eso es muy relevante este libro, es muy interesante porque muchas de las cosas que dice Santiago están directamente relacionadas al tiempo que vivió con Jesús. Santiago dice frases muy de alguien que vivió con Jesús, que experimentó a Jesús de primera línea, de primera cara. Entonces, si quieren ver los otros mensajes acerca de este libro, véanlo por favor en las predicaciones porque las subimos a YouTube. ¿Están todas, Mike? ¿Sí, verdad? Ok. Y segunda cosa importante de Santiago. Santiago es una carta escrita a personas que fueron dispersadas. La primera iglesia nació en Jerusalén. Después de que nació la iglesia hubo un tiempo de persecución. Y estos cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que huir a otros lados. Estos cristianos que estaban en otros lugares viviendo cambiaron totalmente de forma de ver su cristianismo, su vida como hijos de Dios. Por ejemplo, en Jerusalén tenían el templo y ahí adoraban, pero cuando fueron perseguidos se vieron en la necesidad de huir a otros lugares. Y cuando estaban en otros lugares, ellos tenían que buscar la forma de desarrollar su cristianismo, pero había ciertas deficiencias. Porque cuando cambias de comodidad, cuando cambias de lugar, crecer en tus convicciones es algo complicado. Por eso Santiago le escribe a estos dispersados y les invita a madurar, y esa es la tercera cosa importante de este libro. Santiago es un libro que nos invita a la madurez como hijos de Dios. No es un libro que solamente habla bonito, no es un libro que encierra verdades poderosas solamente del reino, sino que es un libro que nos lleva a la madurez. Santiago está invitando a estos cristianos a que maduren, a que de verdad expresen que son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos visto ha sido precisamente, sobre esta serie, ha sido precisamente acerca de crecer, de madurar como hijos de Dios. Así es de que vamos a leer juntos el versículo 21, es donde nos quedamos, y este mensaje para algunos sonará un poco repetitivo, para otros estoy seguro que les va a bendecir abundantemente porque nos va a ministrar especialmente. El versículo 21 dice así, aquí está: por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Lo voy a leer otra vez. Por esto, despójense de toda inmoralidad, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. El mensaje de hoy se llama Ponle humildad. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Ponle humildad. Miren lo que dice Santiago. Por esto, un versículo antes, él está hablando y dice, desde el 19, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto.
Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y luego nos invita y dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. ¿Qué significa? Lo que Santiago está diciendo es que tienes que deshacerte de lo que no está bien para que tu vida pueda producir algo bueno. ¿Me entienden? Yo necesito deshacerme de lo que no está bien para que algo bueno pueda crecer en mí. Ahora, preste atención a esto que le voy a decir. La mente humana siempre está ocupada. La mente de una persona, el corazón de una persona siempre está ocupada. La mente de una persona nunca está en blanco. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decírselo de mejor manera. Todos tenemos pensamientos en la vida. Todos tenemos convicciones de vida. Todos tenemos pensamientos para vivir. Esos pensamientos están en nuestro corazón. Ahora, algunos de estos son buenos, algunos son malos. ¿Me entienden? Y lo que dice Santiago es, quita los pensamientos malos que hay en ti y métele cosas buenas que hay en ti. Por eso nos dice la siguiente parte del mensaje, del versículo, para que puedan recibir con humildad. ¿Con qué? Humildad. Con humildad. ¿Por qué menciona la palabra humildad Santiago? Porque es difícil que aceptemos que estamos mal. Es difícil cuando nos dicen, oye, estás mal en esto. No, no estoy mal. Así me enseñaron. No, estás mal. No, pues es que yo crecí así me dijeron que era. No, estás mal. Se requiere de humildad para aceptar que estamos caminando mal, que estamos teniendo pensamientos incorrectos en la vida. Se requiere de humildad, de bajarnos de nivel para aceptar que estamos equivocados. Y la palabra de Dios, si algo hace, es eso, revelarnos en qué estamos mal. Por eso hoy mi primera invitación para que tú sepas qué está bien o qué está mal en tu vida es que leas la Biblia. El pastor no tiene la razón. Quien tiene la razón es la palabra de Dios. Y como su pastor soy responsable de transmitir el mensaje correcto, pero si usted quiere saber qué está bien en su vida y qué está mal, tiene que leer la Biblia. Ay, es que me da mucho sueño. Échale humildad, ponle humildad. Es que no tengo tiempo, ponle humildad si tienes tiempo. Es que de repente me da mucho sueño, ponle humildad, acepta que te da sueño. Sí, está bien que te dé sueño, pero échale ganas, por lo menos algo lee de la Biblia. ¿Me entienden? Por eso Santiago nos invita a la humildad y luego dice, para recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Por qué habla Santiago de una palabra sembrada? Lo que le dije hace rato es verdad. Santiago está dirigiendo estas palabras a personas que ya conocen de la Biblia. Este libro es un libro más para personas que desean crecer en su vida como hijos de Dios, pero es más para personas que ya tienen años, meses de ser hijos de Dios. Este libro nos confronta fuertemente. Mire, ya entramos a la segunda, estamos todavía en la primera sección del libro, pero cuando entremos a la tercera sección, algunos, y yo me incluyo, nos vamos a sentir ofendidos porque hay palabras de Santiago que son muy fuertes. Por ejemplo, él dice, tú no me digas que tienes fe si no ayudas a otros. No me digas que eres hijo de Dios si no ayudas a otros. Los que son hijos de Dios ayudan a otros, ¿no? Así es que no vengas y me digas que eres muy hijo de Dios. Eso dice Santiago más adelante y eso es fuerte para algunas personas. Por eso insisto en que para crecer se requiere humildad. Se requiere reconocer que estamos mal. Se requiere aceptar que tenemos pensamientos que no son correctos, que no nos hacen bien. Y luego Santiago habla de la palabra sembrada en ustedes.
Y tenemos que cuestionarnos, ¿cuál ha sido la palabra que ha sido sembrada en nosotros? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos nacido? ¿Cuál fue la calidad de la semilla que hemos recibido? Por eso me preocupa tanto a mí exponer a la Biblia de forma clara, pero de forma sana, de forma adecuada. Porque necesitamos tener calidad en la palabra que es sembrada en nosotros. Y yo necesito recibir, ponerle humildad para recibir la palabra que es sembrada en mí, porque esta palabra que yo reciba va a dar fruto. Y este es un principio general que aplica a quien es hijo de Dios y a quien no es hijo de Dios. ¿Me explico? Las personas que crecen, que no son hijos de Dios, crecieron con palabras que les sembraron desde casa. Por eso no nos debe de preocupar y no nos debe de extrañar que haya gente muy exitosa, gente que no es cristiana. Porque muchos piensan que el éxito está con los hijos de Dios y con quienes no son exitosos. No es así. Hay personas que no son hijos de Dios, pero que recibieron buena semilla. ¿Me entiende? Por eso tenemos que evaluar qué hemos recibido en nuestra vida como semilla, como pensamientos, como convicciones. Porque al evaluarlos, ¿sabe qué? ¿De qué se dará cuenta? Se dará cuenta de que es buen momento de evaluar lo que en mi vida ha sido sembrado. Y lo que debería de desechar. Y lo que debería de poner. Y para eso se requiere humildad. Necesito aceptar que tal vez la forma en que he vivido, las cosas que me han enseñado, las cosas que tal vez yo pienso, no son correctas. Y necesito reevaluar mi vida para ponerla en contexto correcto. ¿Me entiende? Por eso quiero evaluar con usted un pasaje de la Biblia que está bien interesante. Precisamente Santiago no dice estas palabras solo porque sí. Mire, voy a volver a leer el versículo y después vamos a Lucas 8, por favor. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Vamos a Lucas 8, por favor. Es donde vamos a concentrarnos para meditar esta noche. Lucas 8, a partir del versículo 5. Dice el versículo 4, voy a leerlo solamente a modo de introducción. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Se acuerda? Las parábolas son historias que encierran dentro de ellas verdades del Evangelio, verdades del reino. ¿Ok? Una parábola, Jesús usó parábolas para enseñar. Jesús usó parábolas, la parábola es como una fábula para nosotros. Jesús usa parábolas para reflejar verdades acerca del reino. Es decir, con esta parábola Jesús quiere enseñar verdades que son realidad acerca del reino de Dios, del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buena noticia. Entonces, eso es el mensaje de Jesús, una buena noticia. Entonces, comienza Jesús a contar su parábola y dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Se acuerda? De la semilla que fue sembrada en ustedes. ¿Se está dando cuenta cómo es que Santiago conoce perfectamente a Jesús? Y cuenta las cosas que él cuenta a propósito. Santiago no está usando palabras al aire. Él no está queriendo escribir solamente cualquier cosa. Él sabe lo que quiere decir. Y está hablando de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Entonces dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron.
¿Quiénes son los pájaros? ¿Quién es el sembrador? Jesús. Jesús es el sembrador. ¿Qué es lo que siembra en nosotros? La semilla. La semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Su palabra, la Biblia, exacto. Ahora, después dice, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. ¿Quiénes son los pájaros? Los pájaros son demonios. Es el diablo. Porque el diablo tiene la capacidad de tocar nuestro corazón, de incitar nuestro corazón. ¿De dónde viene la tentación? Del diablo. El diablo no puede leer nuestra mente, pero bíblicamente la Biblia nos enseña que el diablo puede afectar nuestra mente y nuestro corazón. Ahorita vamos a ver más cuando Jesús explique la parábola. Luego dice, otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas, ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que la agarró, y el que no, pues disculpe, se quedó sin agarrarla. Pero vean lo que dice el versículo 9. El versículo 9 es muy importante porque revela que nosotros podemos tener acceso a la revelación de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? Jesús respondió. Presta atención a la descripción que hace Jesús de su propia historia. Él dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. Atención porque Jesús va a explicar la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Lo primero que sucede con las personas que reciben la palabra de Dios es que son tocadas por pensamientos incorrectos. Escuche esto. Los pensamientos con los que tal vez crecieron en la vida. Le voy a decir uno. Yo soy cristiano, yo soy católico, y católico me voy a morir. Esa es una convicción que no es correcta, pero muchos la abrazan como convicción y se quedan ahí. ¿Me está entendiendo? Después viene el diablo y comienza a tocar la mente de esas personas. No vayas, ¿para qué vas? Te van a decir que dejes de decir groserías. No vayas. ¿Para qué vas? Te van a decir que cambies. Y yo creo que tal vez ese ha sido un problema de la iglesia, que queremos hacer que las personas cambien, y eso es imposible. A veces nosotros como cristianos queremos hacer que los otros cambien. Eso es imposible. Si tú no has cambiado, ¿qué te hace pensar que puedes hacer que alguien más cambie? No se puede. Solo Dios tiene el poder de cambiar a las personas. Por eso cuando vienen personas a la iglesia, les decimos que son bienvenidos. Y yo insisto a la iglesia en que nadie tiene derecho de hacer juicio. Y nadie tiene derecho de juzgar ni de culpar a alguien. Nosotros no somos quien para hacer eso. ¿Me entiende? Solo Dios puede hacerlo. Y si Dios no lo hace, ¿por qué lo hacemos nosotros? Cuando Jesús tiene a sus pies a la mujer pecadora, Jesús extiende estas palabras y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer le dice, ya no están. Y Jesús dice esto que a mí me encanta. Jesús le dice, bueno, ni yo te condeno. Si Jesús no condena, ¿por qué nosotros insistimos en condenar a otros? Eso es algo incorrecto, es algo ilógico. Pero sabe, las personas que reciben la palabra por primera vez se encuentran expuestas a pensamientos incorrectos. Por eso es difícil que las personas se queden en la iglesia.
Porque hay pensamientos que ya han sido elaborados por el diablo, nos demos cuenta o no, que se asentaron en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hacen difícil quedarnos en la iglesia, cerca de Dios. Esa es la primera razón por la que las personas no se quedan en una iglesia. ¿Me entiende? Jesús está revelando verdades de su reino, verdades de Él, de las cosas, de la realidad de las personas. Y lo está contando a modo de en una forma categórica. Es decir, Jesús está diciendo, esto sucede y es así por esto. Entonces las personas no se acercan a Dios, no se quedan con Dios una vez que reciben la palabra, porque están llenas de pensamientos incorrectos, o porque les llegan pensamientos incorrectos. Por eso dice el versículo, los que están junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Estos aquí tocaron base y se fueron. Los segundos, dice el versículo 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¡Qué revelador! Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. ¿Con qué? Con alegría. Estos son los emocionales. Oh, sí, fui a la iglesia, me encantó, me voy a quedar en esa iglesia. Y a la siguiente semana, no llegaron. O vienen todo un mes y el siguiente mes ya se fueron para siempre, ya no regresan. Se congregan 6 meses y se van. Pasan 6 meses y regresan. Porque son personas que son más presa del corazón. Por eso dice la Biblia que del corazón nace la maldad. Si uno se deja gobernar por su corazón, hace cosas incorrectas. Eso hablé hace algunas semanas. No puedes dejarte gobernar por tu corazón. Tu corazón no manda, tú mandas sobre tu corazón. Debemos de gobernar nuestro corazón. Dejarnos gobernar por nuestro corazón está mal. Luego dice, son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. ¿Qué es un corazón sin raíz? Por eso Santiago dice, quiten lo que está mal y pongan lo que está bien. Presta atención a esto que te voy a decir. Si te niegas a aprender, si te niegas a reaprender en tu vida, estás cometiendo un error. No está bien. Necesitas entender que estás mal, que estoy mal, y que debo de hacer cambios en mi vida. Y para esto se requiere humildad. ¿Me entienden? Porque estas personas son personas que llegaron a la iglesia, que se acercaron a Dios, pero que en algún momento eligieron no crecer. Por eso en la iglesia nosotros nos preocupamos por discipular a las personas que llegan. Les ofrecemos alfa, les ofrecemos un discipulado. Estamos a punto de empezar el próximo domingo, un discipulado especial para servidores. Y si tú estás llegando a la iglesia, pregunta por alfa, porque estoy seguro que te va a poner una raíz correcta. Una raíz. La raíz es importante. Echa raíces. Echa raíces. Un grave error de la vida es no echar raíces. Bienvenido, Brian. Un grave problema de la vida es no solamente no tener humildad para aceptar que estamos mal, sino un grave problema, un grave error de la vida es no reaprender en la vida. Aceptar que estamos mal y cambiar el chip. ¿Me explico? Muchos creen que el Nescafé no es café. Y los baristas te dicen, eso no es café. Y yo digo, si es café, a mí me gusta. Yo viví toda mi vida con Nescafé. ¿Cómo no va a ser café? Entonces el barista te prepara un café
de esos buenos, cargados, un expreso. La parte de arriba, esa parte cremosa, blanca, ¿sí la ubican? Esa es acidez del café. Y cuando tú tomas un café de verdad, entonces, no, pues sí, Nescafé no es café. ¿Me explico? Necesitamos cambiar, aceptar que estamos mal para hacerlo. Y para hacerlo no hay otra forma que probarlo. Por eso cuando vienen a la iglesia les recomiendo, quédate 3 meses. Si hacemos clic, si tú decides que yo puedo ser tu pastor, entonces quédate. Si tú decides que esta casa puede ser tu casa espiritual, que esta familia puede ser tu familia espiritual, quédate. Pero si no, eres libre, no te preocupes. Pero congrégate. A los que se van, les digo, está bien, pero a donde vayas, congrégate. ¿Me explico? Necesitamos entender estas verdades porque yo necesito que mi vida tenga raíz. Si yo no le pongo raíz, mira, te voy a decir algo, tú ya tienes raíces. Y por más que te duela, necesitas quitar esas raíces y plantar la palabra de Dios en tu vida, para que esa palabra de Dios entonces dé fruto. Y hay raíces bien duras. Cuando nos llevaban al campo a sembrar, bueno, solamente fui una vez a sembrar, pero fue una experiencia emocionante. Porque tú preparas la tierra, la aflojas, escuche para ver si esto le ayuda a entender lo que le estoy diciendo. Primero, para sembrar la tierra la tienes que aflojar, porque desde que se cosechó la tierra se hace dura. Y cuando hay que ir a sembrar hay que aflojar la tierra. Y antes se hacía con animales, pero ahora se hace con tractor, se tiene que aflojar. Después de eso se suelta agua para que el agua se humedezca, se empiece a humedecer. Y después de esto, el que siembra entiende y sabe que la tierra va a sacar hierba mala, que no le hace bien a lo que uno va a sembrar. Y entonces uno tiene que ir cada 1, cada 2, cada 3 meses, ¿sabe a qué? A quitar la hierba. Y cuando uno quita la hierba, hay unas hierbas que crecen tan rápido, que crecen algo así. Se lo digo en serio, yo quité hierba de este tamaño. Y cuando la quieres quitar, hay hierba que sale muy rápido y la avientas luego, pero hay hierba que es espinosa, que ya tiene raíz en esa tierra. Y que cuando la quitas es tan dura de quitar, porque aparte se clava profundo, es una raíz que baja, hay raíces que se extienden y esas raíces se quitan rápido, pero hay raíces que van hacia abajo que incluso cuando las quitas tienen forma de punta. Esas raíces son difíciles de quitar. Y a veces hay semillas, raíces en nuestra vida que son difíciles de quitar, pero por más que duela, hay que quitarlas. Y para eso se requiere humildad. Ponle humildad. ¿Me está entendiendo? Versículo 14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Y qué dice al final? No madura. Hay personas que crecerán en la iglesia, pero que sus preocupaciones, sus anhelos, sus sueños les evitan quedarse con Dios. Es triste, pero las personas llegan a la iglesia. Hay personas que llegan con necesidad financiera. Y cuando crecen en la iglesia, aceptan la palabra de Dios, crecen un poco y de repente el Señor les empieza a bendecir. Encuentran trabajo, mejoran sus finanzas y cuando tienen todo, les ofrecen el gran trabajo y entonces cambian todo por Dios y de la iglesia se olvidan por completo. Esas son personas que en su corazón han mantenido los deseos de estar bien. ¿Me comprende?
Hay personas a quienes les hemos dicho, mira, si no vas a congregarte por trabajo, está bien, pero procura hacerlo una vez a la semana, porque te va a hacer bien. Piénselo, ¿cuánto tiempo venimos a la iglesia? ¿Hora y media? ¿2 horas? ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo estás en tu casa? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? Pasamos más tiempo en cualquier otro lado, menos en la iglesia. Y es increíble que las personas elijan no venir a la iglesia, que les ayuda, que les alimenta, que les sana, que les provee algo bueno, y elijan estar en otros lugares en vez de venir a la iglesia, a alimentarse de lo que tanto necesitan. Porque Jesús lo dijo claramente, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está elevando al mismo nivel la comida. Jesús está diciendo, no solamente necesitas comida para vivir, no solamente necesitas la barbacoa el domingo también necesitas ir a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante considerar esto, porque hay personas que permanecerán preocupadas. Y si el domingo tengo que trabajar, y si el martes en la noche tengo cosas que hacer, si me dieron horas extras, si tengo que hacer esto, y es que ya me puedo comprar el carro, si trabajo 6 meses más sin descanso, horas extras, sábados, domingos, lo que sea, ya me compro el carro. Y cuando te das cuenta, estás con carro, pero sin vida espiritual. Y es triste cuando cambiamos lo material por lo espiritual. Porque el alma siempre necesitará el alimento espiritual. Y además eso lleva a las personas a no madurar. ¿Por qué? Pues es claro, es lógico. Si yo estoy preocupado por algo y elijo cambiar constantemente algo que a lo que yo le doy más importancia que a lo espiritual, voy a terminar sin hacerlo. Eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo le doy más importancia al dinero que a estudiar, cuando llega el tiempo de estudiar, no voy a estudiar, porque para mí ha sido más importante ganar dinero que estudiar. ¿Me entiende? Cuando yo tengo una relación y no me presto para la relación, para que ésta fructifique, y le doy más importancia a otra cosa, esta relación no va a fructificar. Es lógico. ¿Me comprenden? Es lógico. Jesús no está planteando una onda que sea difícil de comprender. Es lógico. Si yo me estoy preocupando, si yo le estoy dando mi corazón a cosas que no son tan importantes como mi vida espiritual va a terminar siendo descuidada y no le voy a dar lo que necesita en realidad. Así es que necesito evaluar mis prioridades y necesito entender que necesito madurar. Y la madurez se consigue con constancia. A veces hoy están todos ustedes aquí y estoy bien feliz porque hoy tenemos 2, 4, 6, 8, somos como 18, ¿no? 16. Pero ha habido días que aquí hemos estado 3. Y de repente algunos me dicen, pues ya cancela la reunión. No. Y eso a mí me daría pie para preparar una predicación mala. Pero es cuando más me animo. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que la constancia fructifica. Y yo sé que producto de nuestra constancia, de Mike, de Lalo, de Miriam, de Diana, que están aquí todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, ha resultado en fruto. Y usted es fruto de eso. ¿Me entiende? Necesitamos entender que necesitamos madurar. Versículo 15, aquí vamos a terminar entendiendo un poco más a Santiago. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. ¿Con corazón qué? Noble y bueno. ¿Qué es eso? Eso es humildad, un corazón humilde, un corazón noble, un corazón bueno, un corazón receptivo. Un corazón humilde es una buena actitud. Es ser humilde, es entender que la palabra de Dios puede llegar a mí y que yo puedo recibirla con una actitud
correcta. A veces es difícil la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con usted. A veces hay palabras, hay predicaciones que yo tengo que hacer, que yo estoy preparando y elijo no predicarlas. ¿Sabe por qué? Porque yo me he dado cuenta de que lo que tal vez le voy a predicar no me ha llegado a mí. Sería un hipócrita parándome aquí pidiéndole algo que yo no hago en mi vida o que yo no he puesto a meditar y pensar en mi vida. Eso estaría muy mal. Andrés Corson, uno de mis predicadores favoritos, si tiene Spotify o en YouTube, busque a Andrés Corson y escuche sus predicaciones. A mí me encanta este hombre. Pero un principio de sus predicaciones que yo he decidido abrazar es esta. Él dice, yo no te voy a predicar algo que yo no haga o algo que no haya caído primero sobre mí. No puedo. Sería falso, sería como alguien que se presenta delante de ustedes intentando ser algo que no es. Y eso es difícil. Es difícil. Por eso cuando estoy preparando el mensaje me esfuerzo porque esto llegue a mí. Y si es algo que ni yo he hecho, pues ¿cómo se lo exijo a usted? Yo quiero ser ejemplo para usted. No quiero ser una piedra de tropiezo. Porque entiendo que el pastorado lleva esto, un buen testimonio, una buena expresión de mi vida. Así es de que dice, los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. ¿Qué dice Santiago? Tengan humildad para recibir la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Se requiere de humildad. Luego la segunda parte, estas son las 3 cosas de un corazón, de una tierra buena. La primera es un corazón humilde, un corazón noble, un corazón bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. La segunda característica es esta, dice que la retienen la palabra. Hay que retener la palabra de Dios. Necesitamos retenerla, necesitamos leerla, necesitamos meditarla, necesitamos crecer en ella, necesitamos avanzar, conocer, para que no llegue el día que les diga, abran sus Biblias en el libro de Nahum, y todo, ¿dónde está Nahum? ¿Qué es eso? ¿Eso está en la Biblia? No, por ejemplo, que les lleguen a decir cosas que no están en la Biblia. Ayúdame, que yo te ayudaré, dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. No está en la Biblia. Y muchos, la otra vez estaba escuchando a un predicador que dijo eso. Y dije, no, eso no dice la Biblia, no está. No está, no está ahí. Necesitamos perseverar. Necesitamos retener la palabra. Necesitamos que esta forme parte de nuestra vida. Es increíble que tengamos años de ser hijos de Dios y no leamos por lo menos una vez al año la Biblia. Leemos otros libros, nos echamos series completas, pero no hemos leído la Biblia completa. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y es importante leerla. Y si no la has leído completa, empieza. Desde donde tú quieras. Bueno, yo te recomiendo que empieces desde los evangelios. Pero empieza. Porque la Biblia te va a dar cosas buenas. Luego dice, como perseveran. La siguiente característica de una tierra buena es la perseverancia. ¿Es qué? La perseverancia. Yo necesito perseverar. La perseverancia me va a colocar en una plataforma importante. Santiago habló de la perseverancia. Miren, vamos a ver lo que dice Santiago acerca de la perseverancia.
versículo 5 o 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Escuche esto con atención. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Las personas que son indecisas e inconstantes no cosechan nada bueno. Y es otra vez lógico. ¿Quién que es inconstante en su trabajo puede mantenerlo? ¿Quién que es inconstante en la escuela va a pasar? Es lógico. Por eso Santiago afirma esta verdad, y por eso Jesús, cuando está enseñando la parábola de la buena tierra, habla precisamente de la constancia. Y él dice, el que tiene un corazón bueno y noble, los que retienen la palabra y los que perseveran, los que son constantes. La perseverancia es constancia. Por eso cuando me dicen, hoy no voy a ir a la iglesia, me mandan algún mensajito y me dicen, pastor, no voy a ir a la iglesia, tengo algo que hacer. Y le digo, está bien. Pero después le digo, pero haz lo posible por congregarte. Porque necesitamos constancia. No está mal que un día faltes a la iglesia. Si te vas de vacaciones está bien. No nos azotamos por eso. Pero sé constante. Si tuviste de verdad problemas complicados que te evitaron venir a la iglesia, está bien. Pero sé constante. Ven a la iglesia. Lee tu Biblia constantemente. Ten un corazón humilde de forma constante. Para que lo malo comience a salir y lo bueno comience a entrar. Porque ¿de qué otra forma? ¿De dónde vas a sacar lo bueno? Piénsenlo. ¿De dónde le vas a meter cosas buenas al corazón si no te metes en un ambiente bueno? ¿Me explico? Si yo me mantengo en una atmósfera incorrecta, en una atmósfera mala, pues obviamente nunca va a brotar nada bueno. Es lógico, no se puede. Por eso necesito meterme en una atmósfera correcta, en la iglesia, en la palabra, en la oración, en meditar. Porque esto provocará que lo malo salga y que lo bueno comience a entrar. Y que la palabra de Dios comience a fructificar en mí. Dice Santiago, por esto, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y comparándolo con la parábola de la buena tierra, aquellos que no fueron buena tierra terminaron lejos de Dios. Y todo aquel que termina lejos de Dios puede terminar en el infierno. Por eso Santiago dice, la palabra que fue sembrada en ustedes, que tiene la capacidad de salvarlos. Porque si yo no soy buena tierra, entonces hay posibilidad de que yo termine en el infierno. Y el Señor nos amó tanto que dio a su Hijo para llevarnos al cielo. ¿No cree que sería bueno y correcto para nosotros ser buena tierra? Seamos buena tierra para la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios sea sembrada en usted. Deja que la palabra de Dios te transforme. Experiméntala, dale chance. Permítelo. Mire, tengo un amigo que es ateo y algunas veces nos echamos un round ahí en Facebook. No, y tú, que tu libro de Enoch y que no sé qué, y ahí nos estamos peleando.
Pero ¿sabe qué le termino diciendo siempre y se lo recrimino? Amablemente, por supuesto, como discusión de ateo contra cristiano. Le digo, mira, brother, ni siquiera has leído la Biblia completa. Así es de que ni digas. Ni siquiera has investigado nada acerca de ella. ¿Cómo andas diciendo que crees que... Mira, primero léela, primero investiga y después vienes y me cantas la que quieras? ¿Y saben qué me escribe? Sí, no he leído la Biblia completa, pero... Pues no se puede. Yo necesito experimentar la Biblia. Dale permiso a la Biblia en tu vida. Deja que Dios pueda obrar en tu vida, en tu corazón. Sé una buena tierra. Ten una buena actitud, un corazón noble, humilde, noble y bueno. Retén la palabra, persevera en ella. Y esto es automático. Dice, producen una buena cosecha. Tú solamente tienes que tener humildad, tienes que meditar en la palabra y tienes que ser constante. Y esto va a producir fruto. Por eso dice Jesús esto: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ora, lee la Biblia, medita y el fruto vas a ver que un día va a salir. Por eso dice Jesús cuando enseña acerca de la oración. Pero tú entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque la oración en lo secreto produce fruto natural. ¿Me explico? Alguien que siembra en la tierra no tiene que andar forzando a la planta. Ya, planta, da fruto, que ya viene agosto y tengo que sacar elotes para mi familia. No. Uno siembra la tierra, la trabaja, echa la semilla, la riega, es constante, va cada mes a quitar la hierba para impedir la que impide que crezca la mazorca, esta cosa del elote, y luego deja que crezca y llega septiembre y todos tienen elotes. ¿Por qué? Porque fui constante, pero la planta salió solita por mi constancia como sembrador. El Señor es constante con nosotros. Nosotros podemos ser constantes. ¿Me dices amén? Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. ¿Me dices? Cierra tus ojos unos minutos. Concéntrate en Dios. Concéntrate en su persona. La palabra de Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, no de mal, de bendición, no de maldición, a fin de que tengas el futuro que esperas. El Señor tiene planes buenos para ti, tiene planes buenos para mí. Pero parte de eso está condicionado a que nosotros meditemos constantemente en su palabra y que permitamos que ésta haga raíz en nuestro corazón. Dale gracias al Señor por sus planes buenos. Dile, Señor, gracias porque tú deseas lo bueno para mí. Gracias porque tú deseas lo mejor para mí. Gracias porque me deseas un mejor futuro. Gracias porque me deseas mejores relaciones, mejores finanzas, mejor salud. Gracias, Señor, porque tú deseas lo mejor para mí. Gracias porque tú deseas que yo llegue al cielo contigo y nos veamos. Dale gracias al Señor. Ahora tómate unos minutos y dile al Señor, Señor, ayúdame a ser buena tierra. Ayúdame a tener una buena actitud, a ser humilde. Ayúdame, Señor, porque tal vez es algo con lo que lucho en mi vida. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame.
Ayúdame a ser humilde, ayúdame a entender la humildad, ayúdame a entender cómo puedo ser más humilde.